Estudié biología en la UNAM y ningún curso me preparó para lo que estaba a punto de enfrentar, junto con la Sedena. Todo empezó el 25 de marzo, cuando la Policía Federal entró en contacto con algo nunca antes visto. Acudieron a una llamada al 911. Un vagabundo había estado hostigando a una de las vecinas de la zona. En cuanto llegaron, pudieron ver al culpable del acoso. Los policías apuntaron su luz al vagabundo, pero lo describieron de una manera muy extraña. Decían que sus venas tenían un color oscuro, morado. Pero lo que sin duda llamó más su atención fue lo que tenía en su espalda. Según lo describieron, era una especie de gusano. En cuanto el hombre se percató de su presencia, giró su cabeza para ver directamente a los policías. Notaron algo en sus ojos. Estaban muertos, como si estuvieran viendo un cadáver. El hombre tenía una especie de espasmos pequeños. Apuntaron sus armas hacia él, pero cuando la criatura detectó la hostilidad, soltó un grito aterrador. Se acercó corriendo a los policías. No tuvieron más opción que disparar contra el enfermo. En cuanto cayó al piso, se acercaron a él para confirmar su deceso. Pero el hombre se levantó y le arrancó la tráquea al oficial Sánchez. El vagabundo se levantó como si nada. Se comió la garganta del oficial que estaba en su mano. El oficial Jonathan volvió a disparar contra el peligroso criminal, pero las balas no parecían afectarle, según el testimonio del oficial. Teniendo más de cerca al vagabundo, lo que confundió con espasmos eran más bien como movimientos de algo que estaba bajo su piel, como si tuviera gusanos en el cuerpo. Disparó una vez más, pero a la cabeza del sospechoso. Esta vez vio cómo se tambaleaba y cayó al piso. Antes de acercarse al cadáver, le disparó una vez más, en la cabeza para rematarlo. En cuanto lo hizo, el cuerpo no se volvió a mover, pero al momento de querer tomar su pulso, empezó a convulsionar, pero lejos de levantarse, algo salió de él. La cosa que tenía en la espalda se le desprendió y fue directamente al drenaje. En cuanto el parásito dejó el cadáver del pobre vagabundo, su pecho se hundió. Más tarde, en la autopsia del sujeto, demostró algo inquietante. El parásito se había comido su columna vertebral, reemplazándola por completo con su propio cuerpo. Haciendo una investigación más profunda, se encontró que el cerebro había sido comido parcialmente. Dejando solo el lóbulo frontal y el hipotálamo intactos. Curiosamente, encargadas del movimiento y la saciedad. La bala del oficial había dañado el lóbulo frontal, lo que provocó que el huésped buscara un nuevo anfitrión. Lo más extraño es que el resto de las balas del cuerpo habían dado en lugares vitales: corazón, pulmones, arterias, plexo solar, etc. También el oficial Jonathan había mencionado que debajo de la piel del hombre se veía como si se movieran gusanos de menor tamaño, pero no se encontraron más especímenes en la autopsia. Una teoría que menciona la doctora Hernández es que tal vez el huésped se aferra al anfitrión a través de tentáculos, lo que le permite mayor control sobre el cuerpo del anfitrión. Lo que aún se desconoce es cómo el parásito llegó al cuerpo del vagabundo. Pasaron meses y la Sedena no ha reportado avistamientos de este ser.
Seguía investigando sobre parásitos y qué pudo haber sido esa cosa que se enfrentó a los policías. Pero hubo una situación que sin duda me llamó la atención. En un pueblo cerca de Guerrero, donde las personas reportaron mascotas desaparecidas durante toda la semana. En cuanto llegué al estado, empecé a recolectar la información sobre las desapariciones. Seguía todas las pistas que había obtenido alrededor del pueblo. Pero lo que pasó en la noche siguiente, sin duda me dejó perplejo. Comenzaron a escucharse gritos en la calle. Los vecinos se asomaban, salían para ver qué estaba pasando. Tomé mi saco tan rápido como pude y salí del motel donde me estaba hospedando. Intenté ubicar de dónde venían los gritos, pero cuando me di cuenta, estaba perdido en las calles del pequeño pueblo. Volteaba a todas partes intentando ver por dónde había llegado, pero lo único que podía ver eran las calles oscuras. Los gritos continuaban escuchándose. No podía saber de dónde venían. Comenzaba a perder la poca paciencia que tenía. Pero los gritos tan rápido como empezaron, se detuvieron. Sin duda era aterrador. Los grillos no se escuchaban, los perros se callaron. Pero de entre todo ese silencio, podía escuchar unos pasos acercándose hacia mí. No podía saber de qué dirección venían. Volteaba a todas partes, a mi derecha, a mi izquierda, porque no podía verlo. Pero por fin pude identificar de dónde venían los pasos. Venían de atrás de mí. Volteé mi cabeza y ella estaba el culpable de los pasos. Era un ser aberrante. Todo lo que era su torso estaba compuesto del cuerpo de un perro. En parte de su cabeza tenía el cráneo expuesto. Sus colmillos eran afilados y largos. Su mandíbula inferior estaba dividida por la mitad, pero sus brazos parecían las de una persona. Pero algo era diferente. Las uniones de las extremidades estaban conectadas por una especie de fibra de color morado. Las piernas, a pesar de ser de un humano, tenían doble articulación como la de los lobos. Los huesos de los dedos estaban expuestos. Lo más curioso es que cada falange tenía una especie de borde dentado. La punta de los dedos estaba tallada como una especie de filo, como si lo hubiesen roído para que tuviera esa forma. La criatura me veía fijamente con esos ojos grises muertos. Mi corazón se aceleraba con cada segundo que esa cosa me miraba. Mi cerebro me decía que corriera, pero mis piernas no respondían. No fue hasta que la criatura abrió su boca y dejó escapar un aterrador grito. El mismo grito que estaba persiguiendo. Todo fue una trampa elaborada por ese repulsivo ser. En cuanto empezó a acercarse a mí, mis piernas respondieron. Corrí tan rápido como era posible. No quería voltear para ver si me estaba persiguiendo. No era necesario. Sus pisadas eran la respuesta que necesitaba. Me persiguió por un par de minutos hasta que me tropecé en medio del camino. La criatura se abalanzó sobre mí. Puse mi brazo en medio de su boca y mi cabeza, pero no sirvió de mucho. Pude arrancarlo de un mordisco. El dolor fue más fuerte que el impacto de ver mi brazo volar lejos de mí. Estaba perdido. No había nada más que hacer. Cerré mis ojos esperando a que la criatura me matara rápido y sin dolor. Pero escuché llegar una camioneta. Era de la Marina, que disparó contra el ser. Sus chillidos de dolor sin duda eran lo más escalofriante que había escuchado. Alejaron al monstruo, pero no lo mataron.
A mí me internaron en el hospital por la cantidad de sangre que había perdido. Pasaron meses y me informaron que encontraron al ser. Dicen que los disparos de bala en el corazón lo detuvieron, que lo llevarían a una instalación para estudiarlo. Les pregunté si le habían disparado en la cabeza. Dijeron que no fue necesario, que sus signos vitales estaban ceros. Pregunté por el parásito que estaba en su espalda. Sin duda, su respuesta me dejó con una sensación de temor y angustia. Esa cosa no tenía espalda.